Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. Distintos temas en el Proyectar del día de hoy, el número 154. Vamos a hablar primero de lo que tiene que ver con el edificio más alto de la ciudad de Santa Fe, el Palacio Pellegrini, ubicado en pleno bulevar, un desarrollo del grupo Venusi. Vamos a ir recorriendo no solo los departamentos, estas configuraciones modulares en los distintos pisos, sino también las amenidades. Es un edificio que tiene 1000 metros cuadrados en amenities. Realmente que vale la pena conocer este proyecto de Palacio Pellegrini de la ciudad de Santa Fe. También vamos a hablar de urbanismo y vamos a centrarnos en la expansión urbana que generan el desarrollo de autovías. En este caso, el acceso sur de Paraná, la autovía de la ruta provincial 11. Hablamos con la arquitecta Jacquelina Santiago, quien hizo un mapeo colectivo que incluyó la opinión de los vecinos y su experiencia sobre la obra. Vamos a recorrer cuáles fueron los problemas que aparecieron en esta intervención. También hablaremos de patrimonio, conoceremos detalles del Palacio Arruabarrena, el mítico edificio de la ciudad de Concordia, construido en 1919 en imitación a una casa parisina. La arquitecta Alejandra Bruno nos va a contar distintos detalles que tienen que ver con este hermoso edificio, parte del patrimonio arquitectónico entrerriano. Y también vamos a hablar sobre intervenciones urbanísticas y en este caso de la estación del ferrocarril Mitre en la ciudad de Santa Fe. De las estaciones podemos decir, o de lo que es la infraestructura ferroportuaria, es la que quedó olvidada. Bueno, un proyecto de tesis, Diego Temporetti nos va a contar en qué consistió la propuesta que ellos realizaron, la propuesta universitaria del ámbito académico, pero para lograr una intervención urbanística y cultural sobre este edificio en la ciudad de Santa Fe. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Impermeabilizar. La solución definitiva a los problemas de humedad, filtraciones y goteras. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Primer bloque de Proyectar y vamos a conocer el edificio más alto de la ciudad de Santa Fe, el Palacio Pellegrini, 28 pisos, construido hace muy poco tiempo, todavía recién se está habitando, en verdad, se están mudando los primeros propietarios de estos departamentos y vamos a conocer con Fernando Amut del grupo Venusi cómo está configurado este edificio y el gran espacio también que le dedica a las amenities, a los espacios en común, de usos comunes que tiene este complejo habitacional. Bueno, Palacio Pellegrini es un edificio pensado un poco para la gente, las necesidades de la gente, intentamos cubrir eso. El proyecto se pensó del inicio en un producto de 28 pisos, en donde cuenta con varios amenities, entre ellos piscina, de agua, diríamos, playa por decirlo así, una piscina profunda, gimnasio, duchas escocesas, sauna, un quincho grande con capacidad para 40 personas y en la terraza del edificio contamos con 2 jacuzzi en la parte de adelante diríamos y 4 asadores comunitarios. Independientemente de eso, a su vez se armó un lobby en la parte del ingreso, que es un lobby en doble altura, un poco ayudando, ¿no?, al proyecto, para que luzca, diríamos, el proyecto.
y esto está emplazado en 2 terrenos, por eso es un edificio bastante importante, y tenemos una capacidad de 70 departamentos, entre departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Y le preguntamos a Fernando Amut cómo están organizados los departamentos, cuál es la importancia en este caso, en esta elección modular de los distintos departamentos de 1, 2, 3 o 4 ambientes, en pensar estas cuestiones desde el principio, desde el inicio mismo de la obra. La característica de la empresa últimamente es tratar de, como te comentaba antes, es armar un espacio donde la gente pueda comprar no un departamento, sino un lugar donde luego lo pueda adaptar a sus necesidades. Desde cambiar el mobiliario de cocina hasta colocar el piso que ellos quieran, armar una cocina abierta, armar una cocina cerrada. Todas esas cuestiones se pueden. Nosotros tenemos el departamento de arquitectura y decoración que hay a disposición del cliente una vez que compra el departamento, que ellos lo acompañan desde que se empieza a construir el edificio hasta que se entrega, lo tienen a disposición del cliente, diríamos. Hay un estándar que nosotros le planteamos obviamente a la gente, una planta tipo y un estándar, pero a la gente le interesa mucho, te diría, es por lo que terminan comprando de la unidad, le interesa el tema de poder armarlo a gusto del cliente, diríamos. En cuanto a los materiales, por ejemplo, las aberturas ningún edificio en Santa Fe tiene las aberturas de Palacio Pellegrini, y bueno, algunos materiales en concreto son de primerísima calidad, diríamos. Es lo que se busca. Nosotros como empresa desarrolladora, lo que se hace es contratar una empresa que se encarga de la estructura, de hacer un poco la obra gruesa, por decirlo así, y después nosotros empezamos a intervenir en lo que nos distingue, diríamos, en la ciudad, que son en las terminaciones, diríamos. Por eso es que hacemos mucho hincapié en la parte de terminaciones del edificio. Y ahora nos detenemos en el proceso comercial. ¿Cómo fue esta venta, todo el proceso de venta de este edificio en la ciudad de Santa Fe? En principio eso es una pregunta interesante, porque el edificio lo desarrollamos un poco pensándolo de otra manera, pero bueno, ustedes vieron que la zona de Boulevard prácticamente está explotando en cuanto a lo comercial, entonces los mismos clientes fueron entendiendo que quizá en vez de comprar un departamento de un dormitorio, se pasaban uno de 2, o de un departamento que era de 2, lo armaban de 3, o compraban la planta y la iban adaptando, diríamos. Por ejemplo, en este edificio se terminaron haciendo muchos departamentos de pisos completos. Entonces la gente unió 2 departamentos y lo transformó en uno solo, diríamos. Eso es muy interesante porque, como diciendo, la gente vive a su gusto, diríamos. La idea es dejar una planta libre y que la gente pueda ir haciendo lo que un poco quiera. Lo mismo está pasando en Alem, diríamos, donde tenemos un edificio ahí enfrente del Club Regatas y mucha gente optó por esa opción, diríamos. Y por la ubicación del Palacio Pellegrini y por todos los detalles que estamos viendo, su envergadura, el tamaño que tiene, el tema de las cocheras pasa a ser un aspecto central en este proyecto. Y generalmente los edificios se hacen de acuerdo a las cocheras con la cantidad de departamentos. En este caso tenemos 80, diríamos. Es un número importante y las cocheras nosotros intentamos siempre de hacerlas cómodas porque la gente prioriza mucho el tema de la comodidad de la cochera porque después se vuelve un problema. Al momento, si vos vendés con un plano, bueno, una cosa, pero la verdad que probarla después, entonces son cosas a tener en cuenta, sobre todo de gente que se va a vivir, ¿no? Porque por ahí hay gente que compra un departamento para renta y ni siquiera lo va a ver al departamento, pero hay gente que vive y lo sufre. Son 4 bandejas. 4 bandejas de cocheras, divididas de acuerdo, después empiezan la zona de departamentos y en la terraza estaría la puerta que te comenté, la terraza comunitaria con asadores, que eso es comunitario del edificio, diríamos. Lo pueden usar todos los ocupantes del edificio. Igual que el Zoom que está en el segundo piso, donde está toda la parte de amenities, este es el edificio en Santa Fe más alto, porque tiene 28 pisos, y el que mayor superficie de amenities tiene 1000 metros de amenities. Así lo presentamos cuando lo vendimos y se cumplió.
Y ahora nos vamos a detener en el proceso de obra de este edificio, el edificio del Palacio Pellegrini y sus 28 pisos. Tenéis que hablar que demandó unos 48 meses de obra. Lo que hay que tener en cuenta es que esto no es un fideicomiso. Eso siempre lo explico porque la gente por ahí un poco no sé si lo entienden. La gente no participa del riesgo del proyecto, diríamos. Nosotros como empresa somos un vendedor de un departamento, por decirlo así, y no corre ningún tipo de riesgo. O sea, el precio que se pacta es el precio que se termina pagando, sea si la gente lo quiere pagar al principio o si la gente lo quiere pagar en cuotas. O sea, el único incremento que puede tener es si lo financia y lo tiene que pagar con el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, que es un índice publicado y que es de público conocimiento de la gente, diríamos. No lo manejamos nosotros, lo maneja la Cámara Argentina de la Construcción, diríamos. Y se puede pagar en pesos, no hay ningún problema. Muy buena la venta y que ahora nos quedan algunos departamentos terminados para vender y la disponibilidad es ya. O sea, que lo compra lo puede alquilar, usarlo. Fue bueno porque a la gente mucho le gustó el proyecto, ¿viste? Independientemente de la zona, que Boulevard es una zona muy buena, el proyecto en general, después de que la gente lo vio, le gustó mucho, creo. Es un punto a favor. Y otro de los aspectos que brinda la empresa, en este caso a quienes adquieren las unidades habitacionales, es el tema del asesoramiento, tanto en la parte arquitectónica para configurar los espacios como en la decoración de los ambientes, amoblamientos, equipamientos, luminarias, distintos detalles que el Grupo Benussi le brinda a sus clientes a través de un asesoramiento personalizado por profesionales. Eso funciona una vez que las partes nos ponemos de acuerdo, diríamos, en la parte comercial. Hacemos una reunión con los compradores del departamento y le presentamos nuestro departamento de decoración, que es asesoramiento gratuito para el cliente, y el departamento de arquitectura. Entonces, en base a eso, se arma una agenda con todos los compradores. Hay compradores que te aviso que no quieren saber nada con eso y lo dejan como compra en el departamento. Y hay otros compradores que se ocupan, diríamos, se preocupan, entonces se arman reuniones, diríamos, en donde se deja planificado cómo ellos quieren, se dibuja, diríamos, y bueno, nosotros nos ocupamos después de toda esa parte. Le vamos mandando imágenes, cómo puede llegar a quedar, pero es muy interesante eso. Nosotros generalmente somos los que elegimos los proveedores, más que nada por un tema de que por ahí la gente que hace ese tipo de operación, diríamos, le gusta que se encargue uno de llevar a cabo el tema. A ellos les gusta juntarse una vez, decirte su idea, que vos lo asesores obviamente, pero después el proceso medio como que quiere recibir el departamento terminado y decir, la verdad que me gusta, diríamos. Es así un poco, diríamos. Hay gente que le gusta participar y hay gente que le gusta recibirlo como lo planificó en su momento, exactamente, ya en mano. La empresa, en el sentido de poder decorar o asesorar en la parte de arquitectura, con los profesionales se puede llegar también a armar departamentos que hasta se entreguen equipados completos, diríamos, con muebles, electrodomésticos, porque por ahí hay gente que o es para ellos usarlo o prefieren alquilar un departamento amueblado, por decirlo así. Dejamos este tema de lado y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales.
Segundo bloque en el proyectar del día de hoy. Ahora vamos a hablar de urbanismo, un tema que siempre nos gusta abordar en cada programa de proyectar porque son los problemas que tenemos nosotros en las ciudades en las que habitamos. En este caso vamos a hablar de expansión urbanística, del crecimiento de las ciudades que, como está estudiado por los principales urbanistas, siempre se da alrededor de las expansiones de las autovías y corredores viales. Por el propio modo de vida que tenemos hoy en día, esto es una realidad que ocurre. Jacquelina Santiago es arquitecta, docente universitaria, investigadora y está haciendo una tesis de doctorado que estudia este tema. La está realizando en el ámbito del Observatorio del Área Metropolitana Santa Fe, Paraná, un organismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. En ese marco se propuso realizar un mapeo colectivo que incluya a los vecinos de la obra de autovía Paraná-Oro Verde, de la expansión de esta Ruta 11 en lo que es el acceso sur de Paraná. A partir de esta idea de relevar lo que pasa con la obra y la expansión de la ciudad hacia esa zona del sur, vamos a hablar con Jacquelina Santiago en relación a esta iniciativa. Esto viene de un proyecto de investigación de la Facultad de Arquitectura de la UNL, dirigido por Mirta Soyet. Es el proyecto del Observatorio Urbanístico Santa Fe Paraná del área metropolitana. Es un proyecto que tiene unos cuantos años y justamente viene estudiando las dinámicas, las transformaciones y crecimientos que el área metropolitana está experimentando. Es un proyecto, es de mi tesis de doctorado, se desprende de este otro proyecto de investigación y el recorte que hace de todas las transformaciones que vamos reconociendo en el observatorio urbanístico es precisamente de la extensión, la expansión urbana, pero básicamente alrededor de los corredores viales troncales, que es donde más se reconocen las dinámicas expansivas. Tal muy claramente se puede ver en la Ruta 11, digamos, el corredor, como la urbanización en una primera instancia avanza hacia Oro Verde y después en estos últimos años vemos que esa expansión llega hasta Colonia Ensayo, facilitado por la accesibilidad que permite este corredor de la Ruta 11. Entonces, bueno, es por eso que mi temática de tesis aborda la expansión urbana en relación a los corredores viales y las interferencias que comienzan a manifestarse entre dos lógicas diferentes, que una es la del automóvil, la del vehículo que requiere velocidad para desplazarse en el territorio metropolitano, y la otra es la de la vida cotidiana de la gente que habita esa ruta, pero de forma cotidiana, que no tiene la lógica de la velocidad, sino la lógica del cruce para realizar sus actividades diarias. Y estas lógicas, como bien decía recién la arquitecta, generan conflictos. Estas expansiones tienen que ver con dos lógicas distintas, las lógicas que tienen también velocidades distintas, la velocidad del auto y la velocidad del peatón. Pero, ¿qué infraestructuras deben desarrollar estas obras para lograr que esas lógicas no terminen siendo conflictivas para los ciudadanos? La mayor problemática se dan los cruces, evidentemente. El problema es que la lógica de la velocidad implica que haya menos cruces, pero la lógica de la ciudad requiere de mayores cruces. Actualmente se están planteando cruces a 500 metros, que para la gente que tiene que cruzar, hacer un mandado, tener que hacer 500 metros de ida, 500 metros de vuelta, implica una distancia que no está pensada para el peatón. Como posibilidades de cruce hay varias, solo que creo que no hay una que compatibilice muy bien estas lógicas, por eso el objetivo de la investigación. El cruce por puente peatonal es una alternativa que se está dejando de usar porque en el mundo se comprobó que no es útil porque en definitiva la gente no la utiliza. Además es muy complicado para las personas que tienen movilidad reducida, entonces no termina dando una respuesta.
Se está trabajando con cruces peatonales, con semaforización, pero por supuesto esto también tiene su inconveniente. Otra alternativa es la de las rotondas. La alternativa de las rotondas, que estaba planteada en una primera instancia cuando se pensó este proyecto hace varios años. El tema es que las rotondas no llegaban a ser rotondas porque el ancho no era suficiente y terminaban siendo como unos cruces ovalados, entonces también se descartó esta alternativa, que en algunas situaciones funciona. Por eso es que es tan necesario estudiar la particularidad del caso para poder pensar una respuesta especial para ese caso. Es bastante difícil decir, bueno, la solución a este problema es esto, porque depende mucho también de la posibilidad que se tenga. En este caso, el ancho, digamos, entre línea de edificación y línea de edificación. También quiero aclarar que desde la tesis, desde el doctorado, desde una investigación doctoral, siempre la producción de información tiene que ver con el conocimiento, no necesariamente con dar una respuesta práctica, sí con la producción de conocimiento teórico, lo que no quiere decir que eso derive y decante se traduzca a respuestas concretas y prácticas. Y a partir de estos conflictos que van apareciendo, le consultamos a Jacquelina Santiago en relación a la participación de los vecinos. ¿Cómo fue este mapeo ciudadano que se incorporó con la visión de los propios protagonistas, quienes viven cotidianamente allí en la zona? El mapeo, quiero comentar quienes participaron, porque si bien no fueron muchas personas, pero sí muy representativo. Participó gente de la vecinal de Santa Lucía, de la Asamblea Ciudadana, quienes me ayudaron mucho en la organización. Sin ellos no hubiera sido posible. Alicia Díaz, Fernando de la Rosa, Marcelo Ruggieri, han sido muy predispuestos y permitieron esta difusión. Participó gente desde la vecinal de Santa Lucía, Paracagua, de las Américas, kilómetro 5,5, Oro Verde, gente de la escuela Tabaré y hasta incluso Manuel Castro, que es el próximo presidente comunal de Colonia Ensayo. O sea que en lo que fue representatividad fue una actividad interesante que tuvo su valor. De esta actividad, de las problemáticas que más, digamos, se vieron en los distintos mapas que se realizaron, es la zona conflictiva, de la zona de mayor conflicto, que es donde comienza la autovía al sur de Paraná, en el empalme con Avenida Ramírez. Bueno, allí se detectó sin duda la zona más conflictiva por los cruces de la escuela Tabaré, digamos, y donde está la mayor vida urbana y comercial. Entonces, bueno, fue ahí donde se detectó que era la problemática más recurrente, incluso porque todos estos carriles van a desembocar en Avenida de las Américas y Avenida Ramírez, y ahí es como que la gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar acá cuando llegue todo el tránsito a este cuello de botella? Y le preguntamos a la arquitecta Santiago en relación a la visión que tienen los vecinos sobre la obra y a la aparición también de un problema real, que son los nuevos loteos en zonas rurales, en lo que tiene que ver ya más en la parte semiurbana de todo este desarrollo en infraestructura en la zona sur de Paraná. Si bien la gente valora que la obra y que esto permite sin dudas mayor fluidez de tránsito, eso se vio en el mapeo, que la gente lo reconoce como positivo, le afectó bastante a la gente que vive ahí, por ejemplo, la poda de árboles, que obviamente para esta obra es inevitable, pero la gente se vio bastante afectada por eso, porque era una zona muy verde, muy forestada, forestación antigua. Tal es así que Avenida de las Américas es un cordón de ceibos, y bueno, eso la gente lo vio, ahora digamos pasó de ser algo verde a ser puro pavimento.
Y la otra cuestión también es el tema de las veredas. Quedó muy angosta, con inclinaciones, desniveles. La gente manifiesta que los cruces se dan igual a pesar del New Jersey. La gente cruza igual porque necesita cruzar y eso es muy peligroso, sobre todo cuando esté en funcionamiento la autovía. También se comentó que al estar ahora en proceso de obra y la calzada principal no está habilitada, ha tenido un proceso de apropiación de los deportistas que salen a caminar, que salen a andar en bicicleta. Incluso comentaban que el 21 de septiembre fue realmente notorio la cantidad de gente que aprovecha ese corredor como vía deportiva. Lo cual habla un poco también de las necesidades no resueltas de la zona. Y después la otra problemática es donde termina la autovía y comienza Colonia Ensayo. La problemática es diferente, tiene que ver con estos nuevos loteos que comienzan a habitarse, que tenemos a ambos lados de la ruta, y la preocupación por los cruces. Meterse, digamos, a un área urbana, en una ruta de gran velocidad, tiene mucho riesgo. Además ahí la gente espera el colectivo, para el colectivo. Y para analizar bien estos resultados también tenemos que pensar y repensar los tiempos en los que se realizan estas prácticas participativas. Ya con la obra finalizada uno puede llegar a ver ciertos problemas reales y no corregirlos o no tener las herramientas para poder corregirlos más fácilmente, como puede ser siquiera en un proyecto. Esto tendrá que repensarse desde las áreas de diseño, desde la propia vialidad provincial, para ver cómo incorporar las voces de los vecinos, de los ciudadanos en esta planificación que debería haber sido más participativa. Lo ideal sería plantearlo antes de realizar el proyecto o de forma conjunta para poder prever. Es muy difícil a veces con los tiempos de las gestiones, de los financiamientos. En ese caso, digamos, se complica, entiendo yo, por otros casos que vengo analizando para los organismos de vialidad poder, digamos, aunar todas estas cuestiones. Este taller, un poco lo que saco en limpio es la organización e incluso los vecinos que se empezaron a conocer entre ellos. En algún punto la organización de los vecinos, la visibilización de sus problemáticas permite poder pelear algunas cuestiones. Esto, en la experiencia en Santa Fe con la Ruta 1, gracias a la organización de los vecinos se han concretado muchas obras. Creo que con una mayor articulación de los organismos y las asociaciones vecinales se podrían lograr mejores resultados. Se necesita del trabajo de los técnicos porque los vecinos no tienen el conocimiento, si bien ellos plantean sus problemáticas, a veces plantean cosas que no se pueden resolver, pero bueno, ahí está, digamos, donde se debería lograr un poco la relación y la conexión de la persona que trabaja en una oficina, que por ahí no tiene el pleno conocimiento de lo que está pasando ahí, y la organización de los vecinos, digamos, que el reclamo llegue y de alguna manera se pueda dar alguna respuesta. Y más allá de todas estas cuestiones de los vecinos que son muy valiosas, también tenemos que evaluar la calidad de la obra. Si vemos la autovía, el ensanche de Avenida de las Américas aquí en la ciudad de Paraná y relevamos las veredas, por ejemplo, las veredas de hormigón, donde o por error de cálculo o por error de obra o por algo no calcularon bien las juntas, y con los primeros calores de esta primavera ya estamos viendo un problema real y grave, que estalló el hormigón y realmente que dificulta mucho el tránsito por estas veredas. Pero cuestiones para ver, cuestiones para corregir y para prestar atención en la calidad de las obras que realizamos. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar.
Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentrerrios.org.ar o en nuestras redes sociales. Tercer bloque de Proyectar, vamos a hablar de patrimonio y vamos a recorrer nuevamente un edificio que realmente nos sorprendió a todos cuando lo conocimos hace un tiempo largo ya aquí en Proyectar, y también lo que tiene que ver con lo que fue la reproducción de este tipo de contenidos en las redes sociales. Realmente explotaron las redes cuando publicamos la historia del Palacio Arruabarrena. Una casa en la ciudad de Concordia que imitó a una casa en París, construida en 1919, pero sorprende por lo imponente de su fachada. Ahora la vamos a recorrer con la arquitecta Alejandra Bruno, especialista en patrimonio arquitectónico, que nos va a contar un poco cuál es la importancia de este edificio, el Palacio Arruabarrena. El Palacio Arruabarrena es de eclecticismo, pertenece al eclecticismo francés. Está ubicado en una esquina céntrica de la ciudad con una importancia en cuanto a la vinculación a la plaza, al espacio público, y tiene 3 niveles. Se accede al primer piso, ya que la parte de lo que sería planta baja o subsuelos están destinados a servicios. Entonces, ese primer piso es el que tiene todas las características de la ornamentación de estilo francés. Tiene muchas esculturas que hacen una simetría, si bien las esculturas no son iguales, hacen una simetría en el edificio en relación a la ochava, y tiene un importante vitró sobre la escalera de madera. A su vez tiene un segundo nivel donde estaban originalmente las habitaciones y baños, con un espacio vacío hacia la sala principal o el piano nobile. Después tiene un nivel de mansarda que en la actualidad se encuentra muy deteriorado por falta de mantenimiento, ingreso de agua, ha tenido algún episodio de incendios por salamandras, que también estaba destinado a servicios y que actualmente no está en uso, digamos. Tiene aberturas de madera con celosías, tiene un balcón muy importante, una terraza balcón hacia el frente, que es lo que enmarca la sala principal, cornisas, las pizarras de la mansarda que también se destacan, ¿no? Y la arquitecta Bruno participó junto a otros profesionales de la UTN Concordia en un estudio edilicio sobre los problemas que presenta el Palacio Arruabarrena. Ella nos va a detallar qué concluyeron en este abordaje. En realidad el trabajo se hizo desde el grupo de investigación, desde el área patrimonio, el grupo de investigación de la Facultad Regional Concordia de UTN. El grupo se llama HIGMA. Nosotros hicimos una propuesta de abordaje integral del edificio. Empezamos haciendo un relevamiento fotográfico y una ejecución de planos nuevos donde se situaban cada una de las patologías.
Una vez tenido todo ese relevamiento de cada una de las habitaciones y cada uno del estado de paredes, cielos pisos, instalaciones inclusive, se confeccionaron fichas donde se incluyó la patología y la propuesta del tipo de reparación que se debería hacer. Bueno, esta es la etapa que fue concluida en espera de poder hacer un proyecto integral de restauración ya de obra, ¿no? En realidad no hemos llegado al tema de los costos, porque debería ser más, digamos, sería un poco imprudente decir ahora un número, porque deberíamos llegar a una profundización más del estado general del edificio, ¿sí? Los principales problemas que nosotros detectamos, el edificio en sí está en muy buen estado estructural, no tiene grandes afecciones estructurales, pero el principal problema que encontramos fue el ingreso de agua. Por supuesto desde la cubierta, lo que afecta a la mansarda, todas las cabreadas en el interior, y además hay algunas reparaciones que se han ido haciendo con el tiempo que están rotas o mal realizadas, entonces eso produce ingreso de agua. Eso en el interior afecta revoques, afecta cielo raso, y también hemos visto algún deterioro en molduras y en esculturas, que también deberían ser abordados, digamos, por especialistas en esculturas, ¿no? Pero esos son los principales. Por suerte no tiene problemas estructurales. Y uno de los problemas de estos edificios centenarios tienen que ver justamente con los usos que se le han dado a lo largo del tiempo, cómo complican la propia estructura de los edificios, los usos que se le dieron con otros fines de los que fueron creados. En realidad complica, depende de qué uso. Cuando pasan algunas intervenciones o algunos usos, como en el caso de la Rua en el Ejército, que inclusive se llegó a cubrir el sótano, a tapiar el sótano. También había pasado en el Castillo San Carlos, en la parte de las caballerizas. Después es muy difícil hacer reversible eso, porque cuando la intervención no es reversible, poder corregir eso puede llegar a afectar peor al edificio, en cualquier caso, digamos. También afecta, digamos, siempre afecta la falta de un abordaje integral en los edificios, porque ir haciendo, por ejemplo, instalaciones parciales eléctricas o de aires acondicionados y demás van destruyendo de a poquito el edificio, ¿no? Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. El 1 de noviembre abre el concurso provincial de anteproyecto de un edificio de oficinas para la sede del Instituto del Seguro de Entre Ríos. El concurso se va a llevar a cabo durante todo el mes de noviembre bajo el reglamento de FADEA, que es la entidad auspiciante. Será a una vuelta y se otorga un premio de 718.000 pesos que se aplicará en concepto de pago a cuenta de los honorarios del anteproyecto. El segundo premio será de 350.000 pesos y el tercer premio de 187.000 pesos. El cierre del concurso está previsto para el 6 de diciembre y hasta el 3 del mes de noviembre se pueden adquirir las bases, que tienen un costo de 600 pesos. Se realizó el pasado 16 de octubre en el Salón de los Colegios de Paraná el Seminario Provincial de Jurados y Asesores de Concurso, alcance territorial y posibilidades que brinda el sistema de concursos para la contratación de tareas profesionales. Estuvo destinado a matriculados del colegio interesados en formar parte del cuerpo de asesores y jurados. Se trabajaron distintos conceptos referidos a los sistemas de concurso, al reglamento de FADEA y a las resoluciones del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos en sus diversas escalas de actuación y las tareas profesionales para que puedan concursarse. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Ahora hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con el último bloque de Proyectar.
viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Y recordá que en nuestras redes sociales estamos regalando el libro Cornisas de Claudio Cañete, que resume gran parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Paraná. En el Instagram, en el Facebook de Proyectar, te podés anotar y así estás participando de este sorteo. Si te interesa el patrimonio y te querés ganar el libro, no tenés más que hacer un clic en las redes sociales de Proyectar TV. Ahora vamos a hablar de lo que adelantábamos hoy al principio. Tiene que ver con una tesis de intervención urbanística y cultural sobre el edificio de la estación del ferrocarril Mitre en la ciudad de Santa Fe. De lo que es el complejo ferroportuario de la ciudad de Santa Fe, quizás es el edificio olvidado que todavía no ha sido puesto en valor como otros edificios que se lucen realmente en la capital de la provincia santafesina. La estación Mitre, una estación cerrada en la década de los 90, una estación que fue protagonista de el documental Tire 10 de Fernando Birri, que tiene el Centro Cultural El Birri funcionando allí, en el predio de la estación, pero que realmente necesita otro tipo de intervención desde el Estado. Diego Temporetti, arquitecto, realizó junto con otros compañeros una tesis que aborda este problema y que tiene una propuesta real para este predio. Bueno, la estación es del 1889-1891, es el predio del ex ferrocarril Mitre. Bueno, es parte del sistema ferroportuario histórico de la ciudad y tiene, 100 y pico de años. La función que cumplía era la de recibir el tren y los pasajeros y algunas funciones de administración. Había otras cosas en el predio que ahora no existen y en la actualidad se conserva el edificio como era en un principio, con algunas intervenciones, pero en general está como era en un principio. Es una línea que ya no funciona, que se desafectó en la época de los 90, cuando se fue privatizando algunos servicios públicos y después empezó a ser sede de una asociación civil cultural que se llama El Birri, que la funda Birri, que es un cinematógrafo de Santa Fe, reconocido mundialmente, y empieza a funcionar en la parte de donde están la edificación, el ingreso, el hall, más algo de los andenes que ocupan y el espacio público. Esa es como un poco la historia de dónde viene la asociación civil. El resto del predio no se utilizaba hasta hace poco, que empezó a funcionar la feria de la Bagulera, que fue una decisión del municipio de trasladar las ferias de trueques que andaban dando vuelta en la ciudad para poder nuclear en un solo lugar donde funcionan con determinados días. Después, eso proliferó en otro uso del espacio público hasta que tiene una alternancia casi de todos los días, de gente que arma, hace trueques, vende mercaderías y ocupa el espacio público. También hay una cancha de fútbol y ahora hicieron un playón deportivo hace poco. Pero en sí no se intervino más que eso y no hay un mantenimiento fijo de la edificación y del predio. Y aquí en Proyectar muchas veces hemos destacado el trabajo de intervención y de reutilización
de otros predios de lo que es el complejo ferroportuario de la ciudad de Santa Fe, de estas grandes estructuras, algo que sin dudas no llegó a la estación Mitre. Hay una reutilización del sistema ferroportuario que compone Santa Fe Cambios, que es medio al norte de la ciudad, la estación Belgrano y todo lo que es el puerto, donde se intervino con shoppings y casinos, y hace poco hubo una intervención de edificios de oficina. Este sistema ferroportuario pertenece, el sistema ferroportuario también compone lo que es el predio del ferrocarril Mitre. Este fenómeno de intervención es como contemporáneo y mundial en las ciudades, y lo que está sucediendo con este predio es que no se está interviniendo, ya hay ciertas reglamentaciones y leyes que propugnarían una intervención acá sobre el predio, sobre todo el cargo del Estado de ejecutar mantenimiento del edificio, como también algún proyecto urbano sobre el área. Y le consultamos a Diego Temporetti sobre la propuesta. ¿Qué proponen ellos como fin de este edificio? Algo que está relacionado con la historia cinematográfica de la ciudad de Santa Fe, con Fernando Birri, el documentalismo, y Tire 10, esta película que realmente fue un paradigma para la década del 60. El abordaje de la tesis tiene que ver con la producción audiovisual, que viene siendo bastante continua en el último tiempo de los realizadores santafesinos, y hubo una lectura sobre eso y a la vez sobre la cultura, sobre lo que hace el cine sobre la cultura, que ya sea hace una lectura, produce cultura, genera bienes y a la vez una plataforma de trabajo para la gente que produce el cine, que generalmente no es un director y un par de camarógrafos, sino tiene que ver con toda una infraestructura vinculada a la industria cultural. Santa Fe tiene una tradición de cinematógrafa desde casi el principio del cine mundial. Desde el 1910 en adelante hubo ya producciones vinculadas a Santa Fe y de recorrido mundial. En el caso del que nosotros nos hacemos referencia, que es más contemporáneo, es el caso de Fernando Birri, que entre el 58 y el 60 firmó una encuesta social que se firmó en el predio, en el área del predio, donde había asentamientos que se ubicaban sobre el borde oeste de la ciudad, y ahí lo que hacían eran, las personas iban, cuando pasaba el tren, pedían, Tire 10, era la muletilla, donde pedían una moneda para que puedan, para aportar a su vida, no sé. Y esa lectura viene un poco con que Fernando instaura toda esta situación de marginalidad que tenía el área, la cuenta a través de una producción cinematográfica, y eso toma un cometido bastante, primero latinoamericano y después mundial. Hasta el día de hoy se lo reconoce como uno de los maestros del cine latinoamericano. Y la intervención propuesta por este grupo de arquitectos tiene también una mirada urbana que aborda el tema de la ciudad fragmentada, de cómo ciertas infraestructuras terminan funcionando como barreras y vamos construyendo distintas ciudades dentro de la propia ciudad, algo que hay que rever, repensar, y que este tipo de trabajos sirve para problematizar. La idea de la intervención que nosotros tuvimos es sobre la lectura que hubo, que hay una especie de ciudad fragmentada desde una avenida que está cerca al predio y a la vez está cerca del centro de la ciudad, donde se nota que, que hay una desatención, ya sea o estatal o de cómo se lo toma la gente al espacio público, a esta área de la ciudad.
y viene un poco como la idea de que la cultura reúna todas esas situaciones y la pueda hacer como una bisagra que conecte entre estas dos ciudades que están fragmentadas. La misma ciudad está fragmentada en dos ámbitos. Actualmente y en un tiempo para atrás hay una mesa de gestión conjunta del municipio con la asociación civil que funciona dentro del predio, donde ellos tienen un acuerdo donde a través de normativa de ir manteniendo el edificio y ellos tienen un canon donde funciona. Entonces lo que contemplamos en ese sentido es que siga funcionando la asociación civil, el centro cultural, porque ya es parte de lo que está normado y sobre todo que tienen actividades que ocupan el espacio público, ocupan la calle sobre General López, que es una avenida, hacen unos carnabarriales que ocupan todo el tramo de la calle y haciendo actividades desde teatro, bueno, todo lo que es carnaval y algunas cuestiones más culturales. Consideramos que había que mantener el uso para que el espacio público pueda proliferarse en el uso. O sea, hacer un hincapié, una pata de ahí para que nosotros arranquemos a la intervención. La intervención tiene un cometido cultural también, que es la producción audiovisual, y es un dispositivo de intervención social y comunitaria también. Nos pensamos un poco así. La idea sería que la plataforma de este espacio público que tiene el predio se convierta en una especie de parque cultural donde vincule estas dos actividades, ya sea la del Centro Cultural Social como la del Centro de Producción Audiovisual Tire 10. Impermeabilizar. La solución definitiva a los problemas de humedad, filtraciones y goteras. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Recordá que en nuestras redes sociales, Proyectar TV, encontrás todos los contenidos, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde te podés suscribir para seguir los contenidos que abordamos en Proyectar semana tras semana. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene a las 14:30 aquí en la pantalla de Canal 9. Gracias por estar ahí del otro lado.